Las noticias de jóvenes investigadores, jóvenes de la Universidad Nacional de Tucumán que hacen cosas súper interesantes, las mostramos aquí en Ventana a la Ciencia. Tuvimos estudiantes de medicina que hacían un libro con gráficos propios de la anatomía ósea para que puedan estudiar los compañeros, y ese libro ya está disponible en la web, también está impreso. También les contamos sobre estudiantes de Derecho, graduados de Derecho que trabajan por el derecho de los niños migrantes a nivel mundial y que integran organismos internacionales. Y en este caso vamos a hablar acerca de la arquitectura como un arte, porque nos visita un estudiante de la Facultad de Arquitectura, un estudiante ya avanzado, que es Germán García Morales. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, Germán, contanos un poquito. Estuviste en Alemania hasta hace poco tiempo, estuviste representando al país de alguna manera, porque en una convocatoria de cerca de 100 personas eligieron a 3, y en esas 3 estabas vos. Exactamente. Fue un concurso a nivel internacional de proyectos en base a la historia judía de 3 ciudades que desde el año pasado forman parte del patrimonio mundial de UNESCO, ¿no? Y hicieron una convocatoria a nivel internacional de los cuales seleccionaban 3 proyectos para ser desarrollados en 3 ciudades diferentes del suroeste de Alemania. ¿En qué ciudad te tocó a vos y cuánto tiempo estuviste? Esto fue hace poquito. Exactamente, volví hace 2 meses de Alemania y estuve 1 mes y medio. ¿Y cómo es vivir en Alemania? ¿Cuál fue la tarea que te tocó hacer allá, no? El proyecto que presenté fue contar la historia de estas 3 ciudades a través del dibujo arquitectónico. O sea, es utilizar un lenguaje universal como lo es el dibujo arquitectónico, el croquis, para contar la historia de estas 3 ciudades a lo largo del tiempo a través de sus edificios. Te pregunto, ¿qué características tiene la arquitectura alemana? ¿Existe algo así? ¿Arquitectura alemana? ¿Existe una denominación de esa manera? En realidad lo más fuerte de estas 3 ciudades fue la arquitectura de la Edad Media, que conservan hoy en día, que estamos hablando más de 1000 años, por supuesto. Entonces, algunas están en ruinas, otras reconstruidas, otras restauradas, otros edificios, pero lo importante es la conservación que tienen, el respeto y la continuidad, ¿no? Para que sigan contando esa historia y todas las generaciones puedan... Cuentan la historia del pueblo judío, de alguna manera, y hay espacios específicos que pudiste representar con planos, con dibujos. ¿Cuáles eran esos espacios? Los espacios que aún siguen en pie o en ruinas fueron las mikveh, que son los baños rituales de la religión. Contanos un poco de esos baños rituales, porque eso no existe acá en otros países, básicamente. Bueno, sí existe. Acá en Tucumán tiene la comunidad... ¿Baños? Contanos cómo es eso de los baños rituales. Yo no conozco. Yo tampoco, no, la verdad que no. En diferentes épocas del año, en la religión judía, se tienen por costumbre cumplir unos baños rituales, que es un espacio donde se almacena agua de lluvia y se dan baños, baños normales, digamos. Claro, claro, con agua de lluvia, esa es la única diferencia, digamos. Exactamente. Y te pregunto, te traigo de Alemania a Tucumán. Uno sabe que acá en Tucumán, por ejemplo, encontrás casonas que tienen características de arquitectura siria. Por ejemplo, hay una en el centro ubicada en San Juan, me parece, y calle, no sé si Chacabuco, Monteagudo, por ahí. En Maipú. Maipú, exactamente. La casa Cháquer, sí. Exactamente. Hay muchas casas que tienen características de arquitectura de otros lugares. ¿Existe una arquitectura tucumana? ¿Cómo la podríamos describir? Y arquitectura tucumana, no sé exactamente si podría decirlo así, sí, arquitectura argentina o algún rasgo, algún estilo que en algún momento se dio por alguna razón. Por ejemplo, el estilo neocolonial que se da a principios del siglo XX, a partir de 1910, con la recuperación de esa identidad de la época colonial. Entonces se denomina arquitectura neocolonial. En sus diferentes variantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, la Federación Económica es una de ellas. Dentro del estilo neocolonial tenemos esa vertiente hispanizante, más cercana a lo que es la arquitectura española y entre otras vertientes. Bueno, justamente te pregunta, Juan, esto que en realidad es tu tema, porque también participaste en unas jornadas de jóvenes investigadores haciendo una especie de inventario de lo que era el patrimonio arquitectónico de la provincia. Sí, bueno, eso fue un trabajo espectacular. Enorme. Sí,
Fue un trabajo muy arduo de casi un año con una beca SIN del Consejo Interuniversitario Nacional. Fue ganada en 2016 y se desarrolló durante 2017 y 2018. Con ese trabajo, gracias a la universidad, pude concursar en una jornada de jóvenes investigadores en el año 2019, obteniendo un premio de reconocimiento que fue uno de los 8 que ganó la Universidad Nacional de Tucumán, sobre 60 que daba a todo Sudamérica, ¿no? Todas las universidades de Sudamérica. Y contanos, ¿qué destacaste en este trabajo como patrimonio que ahora te estés acordando, por ejemplo? Bueno, en ese trabajo que fue como, digamos, el origen de todas las cosas que sucedieron después, inventaría aproximadamente entre 400 sitios, edificios y lugares históricos de la provincia de Tucumán que tienen o no protección legal. A partir de eso también se dio la oportunidad de presentarme en un concurso de patrimonio del Fondo Nacional de las Artes en el año 2019, con el que obtuve el tercer premio, Patrimonio Tangible, y la verdad fue una gran satisfacción. Le agradezco a la directora de la beca, a la arquitecta Rossi, a la codirectora, a la arquitecta Murillo, por el apoyo y por todo el conocimiento transmitido, ¿no? Va camino a ser el próximo César Pelli, le digo, con todo lo que hizo. Bueno, pero Germán, contanos un poquito, ¿qué de estos edificios, cuál es el más emblemático o el que más te llamó la atención de los que pudiste inventariar acá en la provincia? Yo creo que todos los edificios son importantes, ¿no? No pondría unos más arriba que otros. Cada uno cuenta en Pero su los que a vos te tiempo. llamaron la atención, por ejemplo. Esto Okay. me reacuerdo, me encanta. Bueno, una cosa de lo que más me llamó la atención y lo que más me llegó, por así decirlo, fue encontrar que los edificios que formaban parte de los conjuntos de la industria azucarera, que es muy importante en nuestra provincia, no tenían ninguna protección legal. Entonces eso fue como wow, ¿qué está pasando? Estamos frente a la actitud y a la situación que en nuestra provincia afrontamos día a día, que vamos por el centro y cada vez vemos menos edificios patrimoniales porque son demolidos y eso está en peligro de alguna manera también la identidad de algo que es característico de nuestra provincia y que hizo crecer y que dio lugar a la formación de pueblos en toda la provincia. Entonces, eso fue una de las cosas que me llamaron la atención. Y también patrimonio reciente, patrimonio del siglo XX, casas de arquitectos de renombre, por ejemplo, Eduardo Sacriste, que no tienen protección legal. Si bien la protección legal en nuestra provincia es como muy débil, no impide la demolición en sí del edificio, pero lo cual es una asignatura pendiente para todos los dirigentes, pero creo que ese patrimonio reciente también merece un reconocimiento, no tan solo en los libros por profesionales especializados, sino también en la cuestión legal, ¿no? Te pregunto puntualmente, te llevo a Alemania otra vez, y quiero que me hagas una comparación respecto a esto que mencionabas de edificios históricos, que acá tal vez no le damos la importancia que tiene. Uno sabe que también en Ciudad de Buenos Aires pasa mucho, de hecho, hace un par de semanas algunos legisladores del Frente de Todos atacaban de alguna manera, por así decirlo, a Horacio Rodríguez Larreta por esto, porque había demolición de algunos edificios, no se preservaba el patrimonio. Marcás que en Tucumán también puede llegar a pasar eso. ¿A nivel mundial también pasa? Bueno, hay una gran diferencia, hay un abismo tremendo yo hablo de las ciudades que visité, ¿no? Que fueron Mainz, Speyer y Worms en el suroeste de Alemania. Tienen un respeto grande, enorme, sobre el patrimonio como elemento de la identidad cultural, como producto de la cultura a lo largo de los años, y es tan respetado, tan cuidado, tan, por decirlo, bueno, Alemania fue muy castigado durante la historia por todo lo que sabemos, pero en sí conservan y luchan y están al frente por la conservación de eso, porque lo toman, creo yo, también desde el punto de vista, es nuestra historia, es nuestra identidad, pero aparte es un elemento que evoca el turismo. Claro. Entonces es un punto que nosotros deberíamos copiar para decir, bueno, podemos mostrar esto, podemos decir,
Tucumán también es esto y invertir en eso, ¿no? Bien, ahora Germán, en esta convocatoria era sobre todo para intervenciones o proyectos artísticos. ¿Cómo entra la arquitectura aquí y con qué otros 2 proyectos te encontraste? Porque de los cerca de 100 seleccionaron 3 y los otros 2, tengo entendido, no tenían absolutamente nada que ver con la arquitectura. No, en realidad, bueno, sí, estaba... la convocatoria estaba hecha hacia todas las artes. Ajá. Y bueno, y la arquitectura entra dentro de las artes. Yo, bueno, es algo controversial siempre la frase que escuché alguna vez que dice que, bueno, que la arquitectura es un arte, pero es un arte útil, porque cumple una función del hábitat humano, ¿no? Pero a la vez es arte porque forma parte del producto cultural de una época y en un tiempo y en un espacio. Pero bueno, yo, digamos, enfoqué mi trabajo no tan solo en la historia de la arquitectura, sino también contarlo a través del dibujo arquitectónico, o sea, el dibujo, el arte visual como lenguaje universal y como arte en el dibujo a mano, ¿no? ¿Y los otros 2 concursantes qué hacían, por ejemplo? Y bueno, otra de las becarias, que es una italiana, presentó un proyecto sobre música medieval judía, y ese proyecto fue llevado a cabo en una mikve, que era de lo que hablamos recién, con una acústica impresionante. En esos baños. Exactamente, en ese espacio. Y la verdad que increíble. Y la otra becaria presentó sobre el diseño textil, de bordados tradicionales con figuras y con leyendas sobre la época, ¿no? Y no solo los baños fue lo que pudiste representar con planos, sino también escuelas. ¿Qué otros sitios más? Fueron mikve, que son los baños rituales, cementerios del año 1000, impresionantes, unas tumbas, la verdad que... Qué lindo diálogo, ¿no? Por cierto. Qué lindo diálogo. Usaba la mañana, hermoso. Pero impresionante la arquitectura que se veía. Pero que forma parte de la historia mundial. Tal cual. Esas ciudades forman parte de la historia mundial de la religión judía y es muy importante. Entonces, estamos hablando, a esto es lo que iba, a tumbas de personalidades que hicieron algo impresionante y que cambiaron el rumbo de la historia. Y después, bueno, los templos, que son las sinagogas, y bueno, y todo lo que hace al conjunto de las yeshivá o los wemshul, que son escuelas propiamente dicho para hombres y para mujeres. Bueno, si tuvieras que comparar la vida en Alemania y la vida acá, ¿qué extrañas de allá ahora, por ejemplo? El frío. Bueno. Estuvo en verano, ¿no? Estuvo en verano, pero la verdad que el clima ¿no? era soportable, exactamente. No llegaba a los 40 y algo, ¿no? No. Cuando yo contaba, porque me decían, ¿y el verano cómo es? ¿Cómo es en Argentina? Y le digo, bueno, mirá, yo vivo en el norte de Argentina, no es que vivo en la capital, porque todo el mundo dice, bueno, Argentina, Buenos Aires. No, también somos Tucumán. Y nada, le decía, bueno, llega a los 45 grados. ¿Qué? Era como diciéndome... Es como el desierto de Lut, que es el lugar más cálido del planeta, pero con un par de grados menos. Claro. Más o menos. Claro, bueno. ¿Y la comida? ¿Qué extrañas? La comida, bueno, no. ¿Chucrut? No la extraño. ¿Salchicha? Pero no la extraño. ¿Te gusta más la de acá? Tiene más sabor la comida argentina que por lo menos la que yo probé allá, ¿no? Y por si tomas alcohol, ¿la cerveza alemana o argentina? La verdad que no tomo alcohol. No pudiste y todo el mundo probar. me decía, pero no, fuiste a Alemania y no tomaste cerveza. Bueno, hay una cultura realmente impresionante. No tan solo en el comportamiento, ¿no? Pero ves a personas tomando cerveza como si fuera que toman agua, pero un comportamiento totalmente neutro, tranquilo, hay mucho respeto en la calle, hay mucha educación en cuanto al cuidado de la ciudad. O sea... Esa parte te gustó, digamos. Claro. La disciplina alemana. Sí. Ellos tienen un orden en todo. Hay hasta semáforos para cruzar la calle, o sea, semáforos para el peatón. O sea, no cruzan si el semáforo no dice... ¿Qué falta nos haría? ¿Qué falta nos haría? Y clasifican la basura de una manera muy estricta. O sea, es todo un mundo y clasifican de una manera muy buena el plástico. Eso me llamó muchísimo la atención como orden. Tienen una recompensa cada botella de plástico que uno devuelve en una máquina en el súper. Entonces, eso ayuda a que... Incentiva a la gente a reciclar. Exacto. Qué bueno, entonces, qué bueno. Me parecen como muchos puntos interesantes de rescatar de la vida alemana, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por visitarnos. Felicitaciones por esa representación que hiciste de Tucumán y de la Argentina allá en Alemania. Y bueno, a terminar la carrera ya en breve. Así, muchas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Ventana a la Ciencia.